A horas de la entrega de la 91 edición de los Oscars en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, una selección de los sucesos insólitos de las ceremonias más recientes. De bruces al suelo. Si pensamos en patinazos inesperados, su nombre se nos viene a la cabeza al instante. Tan memorable como vergonzoso. En 2013, y vestida por Dior, su atuendo fue el más caro en la historia de los premios de la Academia. $4 millones. Jennifer Lawrence se tropezó en las escaleras del escenario al dirigirse a recibir su galardón por el lado bueno de las cosas. Su caída fue tan icónica que terminó convirtiéndose en un célebre aviso publicitario de la firma francesa que la vistió. Minutos después de recibir su estatuilla, J. Law contó que era lo que tenía en mente cuando se cayó. Estaba esperando a ver si me decían mi nombre, y no paraba de pensar en tartas, y me pregunté, ¿por qué no paro de pensar en eso? Cuando me pisé el vestido, recordé lo que me había dicho mi estilista. Patea y camina. Patea y camina. Se supone que hay que dar un golpe al vestido hacia adelante cuando vas caminando. Pero se me olvidó por completo y por eso me caí. Otra de las caídas más célebres en los premios de la Academia fue la de Helen Mirren, que chocó con un escalón mientras se preparaba para posar para los fotógrafos en los Oscars del 2015. Delivery VIP. En 2014, y por ocurrencia de Ellen DeGeneres, conductora de la ceremonia, pidió pizza en plena premiación y la terminó compartiendo con algunas celebridades. ¿Quién terminó ganando? La cadena de pizzas Big Mamas & Papas, cuya aparición equivalió a $10 millones en publicidad gratuita, y que recibió $75 por las 3 pizzas entregadas. En su cuenta de Facebook, la pizzería dio a conocer que Edgar, quien entregó la pizza esa noche, había sido repartidor de la sede hasta que se pudo convertir en dueño. Como esa noche el local estaba con mucha demanda, decidió entregar el pedido personalmente. Equivocación histórica. El hecho más insólito ocurrió en la 89ª ceremonia, en 2017, cuando dieron por ganadora a La La Land en lugar de a Moonlight. Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway eran los encargados de hacer el anuncio más esperado. La mejor película del año según la Academia. El team de La La Land celebraba animadamente en el escenario cuando el productor de la película, Jordan Horowitz, dijo: «Perdón, hay una equivocación. Moonlight, ustedes ganaron mejor película». En bambalinas, Emma Stone, quien había quedado estupefacta en el stage del Dolby Theatre cuando se reveló el error, dijo: «Por supuesto que fue increíble escuchar que La La Land había ganado el premio a mejor película. Me hubiera encantado ganar, pero estamos muy emocionados por Moonlight. Creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos, con la ayuda de un tequila». En 2018, Helen Mirren no esperó a que la 90ª edición de los Oscars comience para tomar el primer trago de la noche.
Lo hizo en la propia red carpet. La ganadora del Oscar fue fotografiada en la alfombra roja, tomando un shot de tequila, imagen que, por supuesto, se viralizó al instante. Con ese toque, no solo estuvo lista para enfrentar las entrevistas del centenar de medios de todo el mundo, también se ganó el apodo de Motorqueen en las redes. Por redacción gente, fotos, de Academia y Archivo Atlántida, seguí leyendo. Así se prepara la gran entrega de los Oscars, el Oscar, secretos y misterios de la estatuilla más famosa del mundo.